Somos como 20. Solo que Eh, creo que la guardia está conectada desde una liga. Listo. Ok, Yo creo pues que entonces, ya ajá, empezamos, ¿no? sí, 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 Órale. va. Ok, bueno, buenas tardes. Yo soy Fernanda Camacho y el día de hoy vamos a ver el tema de cáncer de hígado. En cuanto al contenido que vamos a ver el día de hoy, vamos a tener anatomía, introducción, epidemiología, factores de riesgo, fisiopatología, tamizaje, presentación clínica, diagnóstico, tipos histológicos, abordaje inicial, la estadificación y el tratamiento. En cuanto a la anatomía, vamos a tener que el hígado es el órgano sólido más grande del cuerpo humano. Va a representar aproximadamente el 2% del peso corporal y pues se estima que tiene un peso aproximadamente de 1,4 kg a 1,8 kg. Esto depende de si es hombre o mujer. Y pues la localización va a estar en hipocondrio derecho y abarca cierta parte del epigastrio. Vamos a tener que, según la clasificación de Coinaut, el hígado se divide en 8 segmentos, los cuales van a ser funcionales. Sin embargo, existen varios sistemas de clasificación. En cuanto a las medidas, vamos a tener que a nivel, digamos que longitudinal, va a tener eh, una, bueno, sí, unas medidas de 20 a 30 centímetros, que en cuanto a nivel, bueno, en medidas a nivel vertical, de 10 a 12 centímetros. En cuanto a las relaciones del hígado, a nivel anterior va a estar conformado o va a contactar con el diafragma, con las costillas de la sexta a la décima y pues con la pared abdominal y a nivel posterior pues con el diafragma. Eh, y bueno, y la vena cava. En las relaciones también inferior, bueno, va a contactar con la flexura hepática del colon, con el riñón y la glándula adrenal derecha, vesícula biliar, el duodeno, la primera y la segunda parte, y el estómago. En cuanto a nivel superior, va a contactar con la pleura y el pulmón derecho, y bueno, la pleura y el pulmón izquierdo, y con el pericardio. Aquí les puse una diapositiva en cuanto al volumen hepático para hacer referencia más que nada al volumen normal de un hígado, que aproximadamente es de 1,225 centímetros cúbicos, que conforme la clasificación de Child-Pugh A, B y C, vemos cómo baja este volumen hepático y pues tiene concordancia. Si pensamos que a nivel, bueno, ya de Child-Pugh C, pues ya tenemos casi una cirrosis, pues disminuye casi a la mitad de su volumen el hígado. En cuanto a la anatomía, pues se van a dividir, como les dije, en segmentos. Aquí van a ser 8 segmentos. Principalmente cada segmento va a tener su propio pedículo portal. Eh, Cada pedículo portal va a estar formado por una rama arterial hepática, una rama de la vena porta y un conducto de biliar. Aparte está la rama venosa hepática, que lleva el flujo de salida pues, de la sangre. Vamos a tener que los segmentos se van a numerar en el sentido de, déjale pongo no. En sentido de las agujas de reloj. Vamos a tener que el primero está en la parte posterior. Después aquí tenemos al segmento 2, que va a formar el lóbulo izquierdo, el lóbulo 3, el segmento 3 va a formar el lóbulo izquierdo también. El segmento 4 aquí no está dividido, pero el segmento 4A superior y el segmento 4B está en la parte inferior, que este sería llamado como el lóbulo cuadrado, y ya conforma el lóbulo derecho, el segmento 5, que si vamos por la parte de abajo, el 6, el 7 y el 8, si seguimos las manecillas del reloj. Vamos a tener que, a grosso modo, el hígado se va a dividir entonces en lóbulo izquierdo y lóbulo derecho, el cual va a estar pues dividido por el ligamento falciforme. En las siguientes diapositivas pues les puse más que nada cómo se ve el hígado conforme a cada segmento a nivel de la tomografía. Entonces en el primero pues vamos a tener el segmento 1 y su localización en la tomo. Si, o sea, tenemos el corte sagital acá, pues entonces se alcanza a ver de este lado. En el segmento 2, que es el azulito, pues se ve un poquito más arriba. En el segmento 3 ya alcanzamos a ver igual un poquito más a nivel abdominal. Ay, el segmento 4 no salió. Sí, segmento 4 se va a dividir en segmento A
y el segmento B, como les comenté, y pues ahí viene realmente cómo podemos localizar cada segmento en la tomografía. El segmento 5 vamos dando la vuelta, que es lo que pinta un poquito de amarillo. Segmento 6 es lo verde y lo podemos encontrar un poquito más posterior y es concordante a lo que les platiqué al principio. Igual el segmento 7 un poquito igual posterior y el segmento 8 ya un poquito más lateral. Vamos a tener, en cuanto a la irrigación, pues va a recibir el 25% del gasto cardíaco. El hígado principalmente pues va a venir de la aorta abdominal. Vamos a tener que en su camino pues se va a dividir en el tronco celíaco. Este a su vez pues va a dar la arteria gástrica izquierda, la arteria esplénica y bien también va a dar la hepática común, el tronco celíaco, que es importante porque esta a su vez va a dar la gástrica derecha, la arteria gastroduodenal y la arteria hepática propia, que esta a su vez va a dar la hepática derecha y la hepática izquierda ya dentro del hígado. En cuanto a la irrigación portal o la irrigación venosa, pues vamos a tener que el vaso más importante pues va a ser aquí pues la vena porta. Esta va a recoger de diferentes vasos, de la vena esplénica, de las venas dentro del hígado, de las ramas derechas, ramas izquierdas, de las anteriores y de la posterior, para subir y de entregar todo el riego sanguíneo a la vena cava. Aquí es importante porque dentro bueno, más adelante les voy a platicar. Si tenemos invasión a nivel de la porta, pues esta va a ser una invasión vascular y la invasión vascular es la principal ruta de diseminación intrahepática de este en cáncer. Sin embargo, tenemos otro tipo de diseminación tumoral, la cual va a ser extrahepática y es más frecuente vía hematógena. Se sabe que co- eh, mm, los pacientes pueden generar trombosis de la vena porta y pues está asociado a peor pronóstico. En cuanto a la epidemiología, pues a nivel mundial vamos a tener que el hepatocarcinoma es el cáncer hepático más frecuente a nivel del mundo y es un importante problema de salud mundial. Va a representar, pues es el sexto cáncer más común. La tercer causa de muerte por cáncer, esta es de epidemiología del 2018, y el segundo tumor más letal después del cáncer de páncreas. Va a tener una edad de presentación eh, por arriba de los 60 años en los países principalmente, bueno, en Asia, va a ser en Japón, tenemos en América del Norte y en Europa. Aquí en México el promedio de edad es de los 67 años y pues igual en ciertas partes de Asia y África de los 30 a los 60 años. Vamos a tener que la principal causa en países de vías de desarrollo va a ser en el 82%, principalmente va a ser secundario a virus de hepatitis B. Vamos a tener que hay mayor prevalencia a nivel de los hombres con una proporción de 2 a 4, de 2 a 1, de 2 hasta 4 en relación a las mujeres con uno. Esto pues realmente se ve secundario a que tiene un efecto la testosterona como un regulador positivo del ciclo celular de los hepatocitos. Entonces, la testosterona lo que va a hacer va a acelerar la hepatocarcinogénesis y en contraste, pues las mujeres al tener estradiol, pues vamos a suprimir la regulación del ciclo celular. Entonces, en sí, pues se va a suprimir el desarrollo del cáncer de hígado. En cuanto a la epidemiología mundial, en el GloboCan ya bueno, esta referencia es del 2020. En ambos sexos, pues lo que aquí se representa, principalmente que es el sexto lugar todavía de casos nuevos, ¿no? De todos los cánceres, solamente por arriba del cáncer de mama, de pulmón, de colon, de próstata y de estómago. En el hombre va a ocupar el quinto lugar de incidencia, solamente previo a pulmón, próstata, colon y estómago. Eh, Vamos a tener que en cuanto a la cantidad de muertes, cómo nos encontramos a nivel mundial, pues va a ocupar ya ahorita, ocupa el quinto lugar, como les había comentado en epidemiología del 2018, ocupaba el tercer lugar de muerte. En el 2020, el quinto lugar. Em, este también es sacado del GloboCan. No es cierto, el GloboCan no, de un artículo de epidemiología de Estados Unidos.
Aquí pues era un estudio como a seguimiento para el 2020, 2040, donde se sabía o se pronosticaba más que nada que iba a haber 905,000 pacientes diagnosticados con cáncer de hígado en el 2020. De estas, 830,000 iban a fallecer por cáncer de hígado y se iba a situar como dentro del top de los cánceres, entre los primeros tres, la muerte por cáncer de hígado en 46 ciudades del mundo en el 2020. Sin embargo, también decía que el número de personas diagnosticadas o que murieran a causa de cáncer de hígado en todo el mundo podría aumentar más del 55% entre el 2020 y 2040 si las tasas actuales no cambiaban y no hacíamos algo al respecto. Este sí es del Globocan. En cuanto a la incidencia, la mortalidad y la prevalencia, vamos a tener que en verde nos marcan en las tres el continente asiático y pues más que nada ellos tienen un poquito más de incidencia y obviamente de prevalencia porque ellos pues sí detectan más oportunamente este tipo de cáncer, tienen mayor tamizaje, mayor screening a comparación de pues los demás continentes. Nosotros nos encontramos en el quinto lugar en casi todos. Y ¿qué más? Obviamente va a tener mayor mortalidad aquí porque tienen mayor incidencia pues, en el continente asiático. En este mapita me gustó mucho porque aquí nos enmarcan las diferentes etiologías del carcinoma hepático, que tenemos principalmente pues alcohol, secundaria virus de hepatitis B, secundaria hepatitis C o propiamente por esteatosis hepática no alcohólica. Aquí lo dividen en colores y en cada región. Por ejemplo, podemos ver en Norteamérica que la principal causa de desarrollar cáncer hepático fue secundaria virus de hepatitis C. En comparación, digamos que, no sé, a nivel del este de África, que la principal causa fue secundaria hepatitis B, tenemos como alta prevalencia igual de hepatitis C a nivel de Asia. Nosotros en Latinoamérica también es cuestión de, bueno, mayor prevalencia por hepatitis B. eh, y así, pues realmente también en el este de Europa o en el centro de Europa, secundario al alcohol. Entonces, en cada continente y región, pues va a ser diferente la causa que nos puede originar este tipo de cáncer. Y pues en cuanto a México, se va a encontrar como el noveno lugar de incidencia de neoplasias malignas, este tipo de cáncer, el tercer lugar en mortalidad en mujeres y el cuarto lugar en mortalidad en hombres. Aquí la etiología más común va a ser secundaria virus de hepatitis C, seguido por el alcohol y por la esteatosis hepática no alcohólica. Aquí les hice una pequeña diapositiva de este tipo de cáncer, es muy poco común, es otra estirpe, por así decirlo, es el carcinoma fibrolamelar, que pues es una variante de aquí del carcinoma hepatocelular, va a tener al menos el 1% de todos los tumores primarios de hígado, es muy poco común. Principalmente se va a dar en personas jóvenes con una mediana de 27 años y pues a comparación del otro pues va a tener predominio en mujeres y pues no cuenta con algún antecedente de enfermedad hepática subyacente. Es muy poco común, pero pues era importante mencionarlo. Dentro de los factores de riesgo, pues vamos a tener que tenemos muchos y todos van a actuar de forma sinérgica. Vamos a tener que más del 90% del cáncer hepatocelular, pues va a ocurrir en el contexto de una enfermedad hepática crónica. Entonces, todos estos son factores de riesgo que no los pueden desencadenar. Aquí les puse, bueno, dentro de la hepatitis B, bueno, se comenta que aumenta de un 10 a 25 veces mayor el riesgo de padecer hepatocarcinoma en portadores crónicos de este virus. En cuanto al hepatitis C, aumenta de un 15 a un 20 veces, aumenta de 15 a 20 veces más el riesgo de desarrollar pues hepatocarcinoma. También, bueno, más adelante les voy a hablar de virus de hepatitis C, que es un poco, no es muy sonado, pero también forma parte de aquí de la patogénesis, de la etiología. En cuanto a las aflatoxinas, vamos a tener que principalmente son tocarcinoma, pues sin presencia de cirrosis. En cuanto también tenemos la cirrosis biliar primaria, que son otras causas, o la deficiencia de alfa-antitropsina.
También tenemos causa agregada, pues el alcohol, al menos en la bibliografía nos comenta que consumir 80 gramos al día durante más de 10 años aumenta 5 veces el riesgo de desarrollar hepatocarcinoma. También tenemos hemocromatosis, que aumenta 20 veces el riesgo de desarrollar este tipo de cáncer. Y en sí, el síndrome metabólico, tener edad avanzada, obesidad, diabético, pues se va a asociar de un 2 a 3% más riesgo de desarrollar este tipo de cáncer. Em, Vamos a tener que, en cuanto a la bibliografía de Estados Unidos, nos comentaba que si en una década no cambiamos con nuestra vida diaria, si no fomentamos la vacunación, si no fomentamos el adecuado control de glicemia, de dislipidemias, puede ser la primera causa la esteatosis hepática no alcohólica como el generador de hepatocarcinoma. Entonces, vamos a ir desglosando cada uno de estos factores de riesgo. En cuanto a la infección por virus de hepatitis B, pues va a ser causa del 60% de hepatocarcinoma tanto en Asia y en África, y el 20% de los casos en Occidente. Vamos a tener que este tipo de virus va a ser un virus de ADN, el cual va a ser hepatofílico. Entonces va a integrar su ADN viral en el genoma del huésped. ¿Y esto qué va a generar? Pues va a generar carcinogénesis celular y pues va a generar mutación a nivel de los hepatocitos. Aquí pues realmente digamos que va a tener como inflamación crónica, respuesta inflamatoria crónica, que al final y al cabo va a llevar a una fibrosis del hígado y al final una cirrosis, que pues va a evolucionar un carcinoma hepatocelular. En cuanto al virus de hepatitis D, pues necesita, bueno, el virus de hepatitis B igual es un virus de ARN y necesita que estén los antígenos de superficie del virus de hepatitis B para que éste se pueda replicar y pueda infectar. Vamos a tener que se necesita como esta coinfección para que tenga mayor riesgo de generar hepatocarcinoma en comparación de que solo tenga infección por virus de hepatitis B. En cuanto a la presencia de dislipidemias o de esteatosis hepática no alcohólica, pues vamos a tener que, si tenemos un tejido adiposo, o sea, un ambiente rico en lípidos, pues vamos a generar en sí que haya pues resistencia también a la insulina, la presencia de esteatosis, se empieza a haber cambios a nivel del hígado que consecuentemente pues va a llegar a una inflamación, a la muerte del hepatocito, a que siga proliferando la resistencia a insulina, que si seguimos pues en la historia natural de la enfermedad, pues va a generar una cirrosis y al fin y al cabo un hepatocarcinoma. Em, en cuanto al virus de hepatitis C, pues vamos a tener que es un virus hepatotrópico de RNA, el cual este tipo de virus lo que va a generar, pues va a ser principalmente inflamación y necrosis hepática. Se dice que al menos aproximadamente el 20% con la infección crónica por este virus van a desarrollar cirrosis en un periodo de 20 a 30 años. Entonces, este tipo de virus pues va a generar apoptosis, desregulación en el metabolismo de líquidos, también va a haber ¿cómo se dice? Bueno, inflamación crónica que va a llevar principalmente a que se liberen especies reactivas de oxígeno, que al fin y al cabo, pues va a generar fibrosis, cirrosis y hepatocarcinoma. Más que nada por un cuadro de inflamación crónica. En cuanto a las aflatoxinas que les estaba comentando al principio, pues este tipo de, las aflatoxinas que son, pues son toxinas fúngicas que comúnmente van a infectar o van a estar presentes al menos en el 25% de los cultivos en el mundo. Principalmente pues van a estar en frutos secos, en maíz, en cacahuates, en pistaches, en chiles, en frutos secos. Principalmente dentro de las aflatoxinas vamos a tener una importante que es la aflatoxina B1, que va a ser el carcinógeno más potente presente aquí en la naturaleza y pues va a ser generado por el hongo Aspergillus flavus. Este tipo de toxinas es más común que la encontremos en África y en el suroeste de Asia.
En cuanto al alcohol, pues realmente no cambia mucho en cuanto a la patogénesis del virus de hepatitis C y B, principalmente en que van a generar igual inflamación crónica directa en el hepatocito, que se liberen especies reactivas de oxígeno y pues lo mismo, va a generar fibrosis, va a generar carcinogénesis y al final y al cabo pues va a generar que generemos cirrosis y hepatocarcinoma. Más bien, tenemos como factores protectores para evitar que lleguemos a, pues, a un estadio tan avanzado, pues ya tenemos vacuna de hepatitis B, el cual va a disminuir al menos el riesgo de un 50 al 80% de esta progresión, pues abstinencia del consumo de alcohol o disminuir este consumo menos de 80 gramos. También la reducción del síndrome metabólico, tomando bien los alimentos o más bien tratando estos problemas con estatinas, con la glicemia en adecuado control, tratamiento con metformina o aspirina, se ha visto que reduce hasta un 37% de este padecimiento. Igual tener en cuanto al virus de hepatitis C, que tengamos una respuesta viral sostenida, que al menos no lo quitemos, pero se mantenga, va a reducir de un 72 a 76% el desarrollo de este cáncer y tener adecuados niveles de vitamina D también se vio que reducía aquí la incidencia de cáncer. Aquí les puse una diapositiva donde digamos que conforme pasa el tiempo vamos a tener diferentes mutaciones. eh, Vamos a tener que aquí tenemos la cirrosis, generamos displasia nodular, después tenemos un hepatocarcinoma de estadio temprano y ya después un hepatocarcinoma de estadio pues ya tardío o con metástasis. Obviamente si hacemos como una línea recta aquí a la par, vamos a tener en un estadio más tardío, vamos a tener mayor tipo de mutaciones a este nivel, ¿de acuerdo? Y pues vamos a tener que en cuanto a estas mutaciones, las más importantes va a ser por el TERT, el TEP o el P53, y aquí es importante que se presente el factor de crecimiento endotelial vascular, porque se asocia a que tenga un mal pronóstico este paciente. Em, en esta diapositiva, pues más o menos es lo mismo. Tenemos aquí el estímulo o la agresión que tenemos frente al hígado, hepatitis B, C, alcohol y las aflatoxinas, que van a generar una lesión a nivel hepático. Entonces, vemos que empiezan a cambiar las células, bueno, empieza a proliferar en dado caso de que tengamos virus de hepatitis B o C, generando una necrosis a largo plazo. Y ya después vamos a tener que se va a generar nódulos anormales a nivel del hígado que se van a tender a extender, generando una hiperplasia nodular, una displasia nodular y al fin y al cabo un carcinoma hepatocelular. En cuanto al tamizaje, a quién sí y a quién no tenemos que hacerle pues screening, ¿no? Para detectar este tipo de cáncer. Del lado izquierdo vienen toda la población que tenemos que hacerle sí o sí este tipo de screening. Vamos a tener que a hombres mayores de 40 años y a mujeres mayores de 50 años con hepatitis B. Los pacientes que sean portadores de hepatitis B y tengan antecedentes familiares de hepatocarcinoma. También, bueno, dice negros africanos y norteamericanos con hepatitis B, portadores de hepatitis B con cirrosis, hepatitis C con cirrosis y tenemos otras causas de cirrosis propiamente, como la hemocromatosis, la deficiencia de alfa-1 antitripsina eh, y es importante también en portadores de hepatitis B menores de 40 años en hombres y mayores de 50 años en mujeres. Vamos a tener, bueno, del lado derecho la incidencia conforme a cada población del tipo de cáncer. Si vemos la mayor incidencia por año, los van a tener los portadores de hepatitis B con cirrosis, C con cirrosis, incluso el estadio 4 de colangitis biliar primaria. Son los que tienen un poquito más de incidencia de hepatocarcinoma. En cuanto al screening, pues es importante saber que se puede pedir la alfa-fetoproteína, pero sin embargo no está, ya actualmente las guías nos dicen que no es como para diagnóstico, sino como para seguimiento. Si bien en donde estamos no tenemos otro marcador sérico como para
para como prueba de cribado, pues se debe de hacer. Más que nada porque bueno, la alfa-fetoproteína eh, es generado en diferentes partes del cuerpo. Es un análogo embrionario de la albúmina. eh, Principalmente su papel va a ser en la regeneración hepática, inflamación y fibrosis hepática. Y pues obviamente los valores de alfa-feto van a variar según el tamaño del tumor y 80% de los tumores menores a 3 centímetros no van a presentar elevación del alfa-feto. Por eso es que no se sugiere el uso de este al diagnóstico. Em, ok, vamos a tener que niveles de alfa-fetoproteínas mayores a 400 nanogramos en un paciente de alto riesgo son casi diagnósticos de un hepatocarcinoma con alta especificidad mayor al 95%. Y va a ser útil en conjunto con otras pruebas para guiar el manejo. ¿Qué otras causas o enfermedades podemos tener de que se eleve la... Sí, doctora. Sí, Fer, me gustaría que ya vimos la primera parte de la clase, me gustaría hacer enfatizar algunas cosas acerca de la patología para que no nos perdamos y al final a lo mejor se nos olvide comentarlas. Acerca de la epidemiología, bueno, es muy importante identificar quiénes son los que están en mayor riesgo y esto es alrededor del mundo y en México es muy similar, hombres entre 60 y 70 años principalmente. El carcinoma hepatocelular va de la mano con la cirrosis o la asociación es entre 70 y 90% en hígados cirróticos. Vamos a ver que puede haber casos en que no haya cirrosis y se presente este tipo de tumor, sí, y más adelante o ahorita platicaremos acerca de ahí qué se tiene que hacer cuando hablemos del diagnóstico. Los países donde hay una mayor incidencia de esta patología, ya nos lo dijiste, y en este mapa que nos pusiste bueno, el panorama mundial, es más frecuente en Asia y en África, y eso es por el virus de hepatitis B. Nosotros no tenemos tanto virus de hepatitis B, por fortuna, ¿sí? Entonces, con nosotros, si te fijas, bueno, nosotros no tenemos ahí todas las causas, ya nos dijiste cuáles son las principales causas de cirrosis hepática en nuestro país. Esta revisión que pusiste, sí, ya va cambiando, se pone en el mundo es virus de hepatitis C, en nuestro país seguía siendo alcohol virus de hepatitis C y lo que está tomando cada vez más importancia es más el D, ¿no? Por la nueva nomenclatura, que es lo que antes era MAFLD y antes era NAFLD. Vemos ahí cómo depende de qué parte del mundo nos encontremos, pueden cambiar las causas, ¿no? De las hepatopatías crónicas o de la cirrosis, pero es muy relevante que tengamos muy claro en nuestro país cuáles son las principales causas. Esto ha ido cambiando y va a cambiar con el tiempo, ya lo dijimos, y donde es muy frecuente carcinoma hepatocelular y está muy relacionado con virus de hepatitis B, Asia y África. ¿Sale? ¿Qué otra cosa? Está muy bonito ese esquema que nos pusiste acerca de los segmentos. Es muy importante que nos los tengamos presentes, sobre todo a la hora de hacer el diagnóstico o revisar tomografías en general, para poder identificar en qué segmento se encuentra. Está muy bonita esta diapositiva. Yo les digo la manera en la que creo que es más sencillo nosotros de frente y entonces así es más fácil que puedas acordarte, pero estas imágenes que nos has puesto nos llevan muy bien de la mano para que podamos identificar bien las lesiones. Luego, en general, como dijimos, está relacionado hasta en el 70-90% con cirrosis hepática este tumor. Hay otras causas, bueno, esta también muy importante. Ajá. Hay otras causas o dos causas por las que puede haber
carcinoma hepatocelular sin que haya cirrosis? ¿Quién se la sabe? Ok, dentro de la evolución de la enfermedad, aunque no evolucione en la cirrosis, puede haber carcinoma hepatocelular. ¿Cuáles son las dos causas? Una de ellas es la hepatitis B. Eso. Sí, sí, sí. Hepatitis B, si tienes pacientes que están, que tienen el virus, pues ahí activo y no han recibido tratamiento, aunque no hay evidencia de cirrosis hepática, o están en riesgo de desarrollar carcinoma hepatocelular. ¿Y cuál es la otra? ¿Alguien más ¿Podría ser, doctora, hepatitis autoinmune? No, más bien más el D. Se ha estudiado y ya se han trabajado algunas guías en donde desde que tenemos pacientes con fibrosis, a lo mejor no cirrosis, sino desde F3, se sugiere que haya un tamizaje del cual ahorita platicaremos un poquito más. ¿Por qué? Porque se ha visto que por el grado de inflamación que está ahí persistente, puede ser una razón por la que empecemos a ver tumores sin que haya cirrosis. En virus de hepatitis C no es tan frecuente, lo puso también Fer en una diapositiva. Sin embargo, bueno, pues finalmente es un riesgo. Sí, sí me ha tocado ver solo un paciente que sin ser cirrótico tiene diagnóstico de carcinoma hepatocelular, se confirmó por biopsia. Ahorita hablaremos de la biopsia, pero esas son dos de las causas. Es muy importante recordarlo porque, bueno, pues o sea, no solo, o sea, en esas situaciones hay que estar alerta, ¿no? Y hacer tamizaje, aunque no haya cirrosis como tal. Y ya estábamos en lo de alfa-fetoproteína. Lo de tamizaje, nos estabas platicando, Fer. Bueno, esto es antes, a ver, regrésate porfa a lo de aflatoxina. En nuestro país se pensaba que no era un factor, sin embargo, se ha encontrado en el maíz, ¿sí? Entonces, sí es un factor que no, si bien no es tan importante como en otros países, no podemos dejar de lado que sí existe, pues, o sea, sí se considera un factor de riesgo, pero no tan fuerte como en otros lugares. Luego, tamizaje. ¿A quiénes? A ver, Fer. Ok, ya nos pusiste ahí una tablita donde también está muy bien explicado. Recuerden, lo más importante o lo más sencillo que pudiéramos recordar es todos los pacientes con diagnóstico de cirrosis hepática, de la causa que sea, se les tiene que hacer tamizaje, que es un poco el resumen de esta tablita que nos pone Fer en donde dice población. Ok, si tiene virus de hepatitis C, virus de hepatitis B, pues sí, también, ¿no? Entonces, el resumen es todos los cirróticos por todas las causas, ultrasonido cada 6 meses, con o sin alfa-fetoproteína. Le vamos a dar más valor al ultrasonido más que a la alfa-fetoproteína. Es muy cierto que depende, que sabemos las limitaciones del ultrasonido, que cuáles son. Depende del operador. Operador Exacto, dependiente. ajá. ¿Y en qué otro escenario también puede ser complicado? Hablando de que está cambiando un poco la epidemiología o las causas, ¿no? de cirrosis. ¿En obesidad? En pacientes obesos a veces es difícil que puedan identificar lesiones si no hay mucha experiencia en el radiólogo, a veces no son radiólogos quienes lo hacen. eh, o sea, sí, tiene estas limitantes, sin embargo, el beneficio o la fortaleza del ultrasonido es que es barato, que está accesible en la mayoría de los centros, en todos los lugares, y ese es el beneficio del ultrasonido. Sí, se ha hablado a lo mejor en algunos foros que no, a lo mejor hay que preferir alfa-fetoproteína. Sin embargo, sabemos que a veces hasta el 40% de los tumores
de los carcinomas hepatocelulares no van a elevar alfa-fetoproteína, por lo cual no es un marcador confiable para que nosotros podamos hacer diagnóstico. Nos pusiste más adelante una diapo donde dice los valores de más de 400. Sin embargo, o sea, sí, si tú ves ahí aislado un paciente que llega y de repente alguien le hizo una alfa-fetoproteína y tiene 400, ok, no vas a decir, ah, no, yo creo que no tiene nada, ¿no? O sea, estamos obligados a estudiarlo hay que hacer un estudio de imagen. Sin embargo, pacientes que tenemos en seguimiento en la consulta, también tener pacientes cautivos nos sirve mucho para ir viendo si es que hubiera alguna variación en esa alfa-fetoproteína que en el tiempo vemos que se está elevando, aun cuando no tenemos lesiones evidentes por ultrasonido, pero tiene esta elevación que ha sido de poco en poco en el seguimiento, esa es otra razón por la que hay que ir a la tomografía, ¿sí? En médicos no experimentados, no tan experimentados, pueden pasar por alto estos nódulos y, bueno, siempre llevar un control de cuándo es su último ultrasonido. Pacientes que a lo mejor vemos en urgencias que venían estables, chailá, todas las consultas, cada 5, cada 6 meses, todo bien, y de repente llegan a urgencias por sangrado, por ascitis, y que no encontramos otra causa de descompensación. Es muy importante ver cuándo fue su último estudio de imagen, porque la presencia de carcinoma hepatocelular puede ser una razón por la que los pacientes se descompensen. Siempre hay que tenerlo presente. Y, ¿qué otra cosa? La guía de hecho lo refiere que alfa-fetoproteína mayor a 20 valga la pena ir a explorar un poco más, ¿no? Con tomografía también, la guía americana. Y bueno, no sé si hasta acá alguien de ustedes tenga algún otro comentario, alguna pregunta, ya para que continuemos con la otra mitad de la clase. No, doctora, todo bien. Bueno, entonces continuamos. Gracias. Ok, como les comentaba, pues tenemos diferentes causas por la cual la alfa-fetoproteína se va a elevar. Principalmente pues vamos a tener las hepáticas, entre ellas las neoplásicas, por el carcinoma hepatocelular, también por el colangiocarcinoma intrahepático. Entre las no neoplásicas puede ser por cirrosis hepática, por hepatitis aguda fulminante, hepatitis viral aguda y crónica, enfermedades hepáticas crónicas por obstrucción biliar, hepatitis alcohólica y no alcohólica, enfermedad de Wilson, hemocromatosis. Y dentro de las no hepáticas vamos a tener por tumores de células germinales, cáncer gástrico y pues no neoplásicas por embarazo, en infancia, colitis, lupus o en presencia de ataxia telangiectasia. Em, ok. Aquí pues vamos a tener del screening que vamos a tener como objetivo una reducción de la mortalidad y poder identificar el hepatocarcinoma en una etapa temprana, cuando es potencialmente curable. Vamos a tener que el ultrasonido abdominal va a ser el método de elección para realizar la vigilancia de este tipo de cáncer. Va a tener una sensibilidad del 84% en cualquier etapa y el 47% para detectar hepatocarcinoma en etapas tempranas. Vamos a tener, como dijo la doctora, un intervalo de vigilancia ideal va a ser de 6 meses y se deben de conjuntar estos dos tipos de estudios. Ahorita les comento en qué tipo de pacientes, tanto el ultrasonido abdominal como la alfa-fetoproteína. Si bien tenemos un ultrasonido de vigilancia más una alfa-fetoproteína, que todo sale, bueno, la alfa-feto negativo y negativa por debajo de 20 y el ultrasonido no reporta ninguna anormalidad, pues se pone, bueno, el resultado va a ser negativo y se va a recomendar repetir el ultrasonido y una alfa-feto en 6 meses. Sin embargo, si en ultrasonido vamos a tener se encuentra una lesión menor a 10 milímetros, se tiene que repetir el ultrasonido y una alfa-feto en unos 3 a 6 meses. Y si tenemos un resultado positivo, o sea, una lesión o lesiones de mayor a 10 milímetros y
o una alfa-feto mayor a 20, pues se sugiere realizar una tomografía multifásica o una resonancia magnética. Esta diapositiva más que nada es una calculadora, la cual nos ayuda se llama GALAD, ayuda a la detección temprana en cualquier etapa de cáncer de hepatocarcinoma. Va a incluir género, edad, porcentaje de lectinas de alfa-feto, desgama, carbixoprotrombina. Y pues realmente lo que nos dice es que nos puede diagnosticar o predecir más bien el riesgo de cáncer a 1.5 años antes del diagnóstico. En cuanto al screening de la población, pues ya las comentamos, los pacientes con cirrosis, con hepatitis B y unos con hepatitis C. En cuanto pues se tiene que hacer en toda su vida un pues screening, ¿no? Cada 6 meses o dependiendo de lo que salga en ultrasonido. Y dependiendo de lo que salga, pues si se pide el ultra o un ATAC o resonancia. En cuanto a la presentación clínica, eh, de manera temprana, pues la mayoría de los pacientes van a ser asintomáticos. Eh, Después, pues ya vamos a tener síntomas, principalmente vamos a tener o un tumor palpable en un 30 o 90%, presencia de dolor abdominal, pérdida de peso, presencia de ictericia de un 10 al 28%, presencia de esplenomegalia con trombosis portal, también presencia de ascitis de un 20 a un 50%, y hipertensión portal secundaria, ¿no? Y sangrado varicial. Aquí, importante, aquí les puse como una consecuencia o sería un hemoperitoneo que se presente secundario a una ruptura de un tumor que sea superficial. Principalmente esto se da que se rompe el tumor en zonas de alta prevalencia de, de hepatocarcinoma y pues este tipo de complicación pues suele ser mortal. También vamos a tener pues diferentes síndromes paraneoplásicos de este tipo de cáncer, al menos un 30% de los pacientes. Vamos a tener presencia de hipoglucemia en un 5%, eritrocitosis 23%, presencia de hipercalcemia, esta secundaria a pues metástasis óseas. Entonces, también vamos a tener presencia de pues afectaciones a nivel cutánea, pénfigo, pitiriasis en un 10%. Si hablamos de las metástasis, pues al momento del diagnóstico ya el 40% de los pacientes va a tener metástasis. Principalmente el órgano más afectado va a ser a nivel del pulmón, secundario a los ganglios intraabdominales, musculoesqueléticos, a glándulas adrenales y un 2% del sistema nervioso central. Em, Ok. Dentro del abordaje diagnóstico también existe esta clasificación que es LIRADS, la cual no, acá les puse, viene del 1 al 5 y también viene, LIRADS M y pues les voy más o menos diciendo de cada uno. El IRADS, NC o no categorizable, pues no se puede categorizar la lesión porque hay omisión o degradación de la imagen que impide la evaluación, ¿no? Y lo recomendado es que se repitan este tipo de imágenes o este estudio en menos de 3 meses. LIRADS 1 es definitivamente benigna, 100% de certeza de que la observación no es maligna y se sugiere realizar imágenes en vigilancia en 6 meses. LIRADS 2, probablemente benigna, y alta probabilidad, pero no el 100% de certeza de que la observación no es maligna. Y se considera repetir imágenes en menos de 6 meses. LIRADS 3, probabilidad intermedia de malignidad. Las entidades no malignas y malignas tienen cada una probabilidad moderada, y se sugiere la repetición de imágenes diagnósticas de 3 a 6 meses. LIRADS 4, cuando encontramos que sea probablemente hepatocarcinoma, encontramos una alta probabilidad, pero sin certeza al 100% de que sea hepatocarcinoma, de casi un 50 a un 80%. Y aquí, pues, hay un debate para ver si se puede hacer o no una biopsia en casos determinados o repetir imágenes diagnósticas en menos de 3 meses. En cuanto al LIRADS 5, es cuando ya definitivamente tenemos un hepatocarcinoma, tenemos el 100% de certeza de que por el estudio sí lo es y pues ya está confirmado, no tenemos que hacer otro estudio de seguimiento.
Y el LIRADS TIF, que quiere decir malignidad con tumor en la vena, es el 100% de certeza de que existe este cáncer y ya tiene una infiltración tumoral en la vena cava. Y LIRADS M, probablemente o definitivamente malignidad, no está específico, tiene alta probabilidad o 100% de certeza de que sea maligno, pero las características que se observan no son específicas de un hepatocarcinoma. En cuanto a esto, conforme a los LIRADS del lado izquierdo podemos ver del 1 al 5 y con la M tenemos que si tenemos un LIRADS 1 vamos a tener el 0% de que sea un hepatocarcinoma y pues el 0% de que sea maligno, ¿no? Y así vamos viendo y vemos que a nivel del LIRADS 5 pues tenemos el 94% de que sea un hepatocarcinoma y obviamente el 97% de que sea maligno, ¿no? Aquí, todavía dentro del screening, pues vamos a tener los dos principales estudios de gabinete y de plasma o séricos. Vamos a tener el ultrasonido con o sí alfa-feto cada 6 meses. Y si encontramos aquí en el cuadrito azul alguna lesión mayor a 1 centímetro o alfa-feto sérica mayor o igual a 20 nanogramos sobre mililitro, vamos a proceder a hacer un TAC multifacética o una resonancia o un ultrasonido contrastado. Entonces, del lado izquierdo vamos a tener que si encontramos lesiones LIRADS 1 y 2, como les dije, cada 6 meses llevar el seguimiento. Si encontramos un LIRADS 3, repetir la TAC o resonancia cada 3 a 6 meses. La LIRADS 4, igual, bueno, a la discusión que comentaba, el hecho de realizar una biopsia, TAC o resonancia dentro de los 3 meses. Y si encontramos LIRADS 5, pues ya es diagnóstico o si nos queda duda, pues realizar una biopsia y pues diagnóstico por histología. En cuanto al ultrasonido contrastado, pues más que nada va a ayudar a la caracterización de nódulos indeterminados, va a tener una alta especificidad y pues va a servir más que nada como herramienta de resolución de problemas. Vamos a tener que es no útil para la evaluación, para la estadificación o vigilancia, solamente para saber si sí o no es. En cuanto al PET, vamos a tener que tiene un papel limitado, tiene una sensibilidad muy baja, por lo tal no es recomendado en este tipo de patologías. ¿A quienes les vamos a hacer biopsia con aguja gruesa? A los pacientes que tengan un aspecto no típico de hepatocarcinoma en imágenes contrastadas, a los pacientes que tienen un LIRADS 4 o LIRADS M, y el paciente que no se considera de alto riesgo de desarrollar hepatocarcinoma. Paciente que tiene cirrosis cardíaca, fibrosis hepática o cirrosis debido a otro trastorno vascular, como síndrome de Budd-Chiari, telangiectasia hemorrágica hereditaria o hiperplasia regenerativa nodular. ¿A quién le vamos a tener que repetir la biopsia con aguja gruesa? Cuando la biopsia anterior no fue diagnóstica y pues cuando es discordante con imágenes o biomarcadores. Bueno, aquí en esta diapositiva tenemos como la comparación. Del lado izquierdo, pues vamos a tener pues ya la presencia de un tumor que pues se ve con cápsula, ligeramente teñido de bilis y con pequeños focos aquí de hemorragia a nivel macroscópico, por así decirlo. Y en la fotografía o en el panel B, pues ya es a nivel microscópico, donde ya se alcanza a ver un carcinoma hepatocelular, donde hay presencia de citoplasma eosinofílico a nivel de las células, hay un patrón trabecular, hay mayor presencia de fibrosis, ¿de acuerdo? Y bueno, de acuerdo a las guías de la NCCN, si tenemos ya el diagnóstico, bueno, más bien para confirmar el diagnóstico del hepatocarcinoma celular, pues necesitamos una evaluación multidisciplinaria, ¿no? Principalmente la historia clínica y el examen físico, realizar un panel viral dentro de las primeras pruebas, medir bilirrubinas, transaminasas, enzimas hepáticas, cómo se encuentran los niveles de coagulación, una química sanguínea. Aquí viene la alfa-fetoproteína, aquí es importante la radiografía de tórax o tomografía de tórax,
más que nada, pues si hay presencia ya de metástasis, si tenemos como esa, em, si tenemos, si queremos, ay, ¿cómo decirlo? Si estamos pensando en que tenemos hepatocarcinoma, pues como les dije, hasta el 40% ya a su diagnóstico ya tiene metástasis. También se pueden pedir otro tipo de estudios, TAC de abdomen, de pelvis, resonancia contrastada, y en sí, en base a lo que encontremos, podemos empezar em, a diferenciar qué tipo de tratamiento le toca a cada paciente. Vamos a tener que, para la estadificación, van a ser importantes estos elementos: el número y tamaño de nódulos, presencia de invasión vascular y si hay diseminación extrahepática. También es importante el estado de salud que se encuentra el paciente, o sea, el ECOG, y la función hepática, y va a estar definida por el Child-Pugh. Bueno, aquí vamos a tener pues el TNM, que vamos a tener que es el sistema, bueno, cuando hay presente tumor, nódulo y metástasis, y principalmente, pues esta es la última clasificación. Vamos a tener que el T1A va a ser un tumor solitario menor a 2 centímetros que puede tener invasión, puede, bueno, puede tener o Claro. no tener invasión vascular. T1B, igual un tumor solitario mayor a 2 centímetros sin invasión vascular. Y ya en el T2, pues es un tumor solitario mayor a 2 centímetros con invasión vascular, o cuando ya tenemos múltiples tumores, Doctora ninguno Fer, mayor. ¿Mande? doctora Fer. Mande. Ok, a ver, si quieres, esta clasificación, ok, vale la pena saber que existe, ¿Ok? pero en realidad no se la aprendan, no la utilizamos Ok. en práctica clínica. Creo que ni siquiera los oncólogos la utilizan. Existen varias clasificaciones, pero no sé si traes después de esta la de Barcelona. Sí, Ah, ok. Pues si quieres, vayamos directo a la de Barcelona. Me gustaría hacer unos comentarios acerca de, ahí en el 20 de noviembre les reportan las tomografías, o sea, usan LIRADS para reportarles las lesiones. ok, había visto, ¿no? Sí, los de Que, ultrasonido. Y ujú, por tomografía, No, No, que yo me había parece visto, que no. no. Siempre es el IRATS el que reporta. o sea, no les reportan con LIRADS. O sea, no, es pregunta más como para saber, mi percepción es que hay pocos lugares donde se utiliza. Y está bien, pues, o sea, finalmente es útil. Ya nos explicó Fer muy bien cuáles son las del 1 al 5, en qué situaciones y demás, pero muchas veces los radiólogos, no todos los radiólogos lo reportan así o no en todos los centros están familiarizados con esta clasificación. Yo solo lo he visto aquí, digo, no que conozca todos los hospitales, pero solamente en nutrición los radiólogos sí la utilizan y por eso es que les preguntaba, en siglo XXI no lo reportan así y bueno, ya nos dijo ahí que sí reporta el IRADS en tomografía. Está bien porque así es una nomenclatura más homogénea y ya tú identificas perfecto de qué se trata. Y qué bueno que con ustedes ya aquí en el chat nos puso Ricardo que sí lo utilizan. Perfecto. Y la biopsia. Pacientes con cirrosis hepática que por tomografía trifásica o multifásica, nos decías hace rato multifacética, suena muy rimbombante, pero no es multifacética, sino que es multifásica o trifásica, que tiene el comportamiento típico, que ¿cuál es, doctora Fer? Mm, ¿Alguien más de los presentes en la clase? Los que ya rotaron con nosotros en siglo XXI. no, o sea que realza arterialmente y Caso presenta el arterial. fenómeno de washout, ¿no? O sea, como que el lavado, pues, ¿no?
Ajá, así se describe, ¿no? Wash in, wash out. Es una captación ávida del contraste, así es como lo dicen todos los libros, captación ávida del contraste en la fase arterial con lavado rápido en la fase venosa, ¿no? Cuando nosotros vemos en la fase, generalmente nos hacen una fase simple y ahí vamos a ver el tumor isodenso con respecto al parénquima hepático, se les pone el medio de contraste y en la fase arterial temprana vemos una captación ávida, o sea, vemos cómo el tumor inmediatamente se pinta, valga la expresión, y lo vemos prácticamente de la misma densidad que la aorta, ¿no? Que los riñones. Y luego, conforme van avanzando las fases, vemos que el contraste sale completamente del tumor y se hace isodenso o hipodenso con respecto al parénquima hepático. Si nosotros tenemos esta descripción en un paciente con cirrosis hepática, eso es diagnóstico y ya no necesitaríamos hacer biopsia. Es de los únicos tumores en donde no se requiere la biopsia. Es muy frecuente, sobre todo que los oncólogos médicos en algunos hospitales todavía digan, sí, tienen que hacerle la biopsia. No, si tenemos estas características, no se requiere. En quienes sí debemos hacer biopsia, ya nos dijo Fer también, pero un paciente sin cirrosis, aun cuando a lo mejor el comportamiento sea típico, vale la pena hacer biopsia. Si es un paciente con cirrosis, pero la tomografía no es concluyente, se tendría que valorar la biopsia. Actualmente se ha hablado un poco más del papel de la biopsia, más como para tener características más que histológicas de algunos marcadores y que con esto se pueda ir haciendo más esto de perfilar a los pacientes para el tratamiento, más por una medicina a la carta. ¿Sí? ¿Alguien leyó algo de la biopsia líquida? No. Bueno, ok. También es algo, no está dentro o sea, no, porque tampoco está tan disponible, pero nos ayuda también a saber si un paciente va a responder mejor o peor, ver cómo va evolucionando con el tratamiento, y pareciera que con el tiempo a lo mejor vaya tomando un papel la biopsia, pero hoy por hoy no se requiere. Tenemos estas características, no se requiere biopsiar, ¿sale? Y eso también es muy frecuente que sobre todo los oncólogos médicos, tengamos pacientes que a fuerza para darles tratamiento, requieren de la biopsia, pero es algo que ya se ha trabajado mucho con ellos de que, pues no, o sea, si es típico y se puede ir inmediatamente a un algoritmo de tratamiento. Ahora, clasificaciones, van a encontrar muchas, van a encontrar la italiana, la francesa, la de Okuda, la de TNM que ya nos dijo Fer. Ok, sepan que existen, pero para fines prácticos la que se utiliza es esta. ¿Sale? Listo, Fer, gracias. De nada, doctora. Bueno, este es el sistema de estadificación. Barcelona, más que nada consta de 5 etapas. Cada etapa, pues, que nos dice, pues, nivel de extensión de la enfermedad, la función hepática con el Child-Pugh y, pues, el estado funcional del paciente, lo que les comenté, dependiendo del ECOG. Eh, bueno, vamos a tener diferentes tratamientos primarios, principalmente en una etapa temprana, cuando el nódulo es menor a 2 centímetros, cuando el Child-Pugh es A y pues el COG de 0, podemos elegir pues la ablación o la resección. Cuando tenemos un estadio temprano, cuando tenemos un único nódulo o múltiples nódulos menor a 3 y menores de 3 centímetros con un Child-Pugh de A B y seguimos con un ECOG de 0. Si tenemos un nódulo solitario, pues puede ser optimizar al paciente si es candidato a cirugía, ¿no? Y si sí, pues hacer una resección del nódulo. Si no, pues podemos plantearlo como candidato de trasplante.
¿vale? Y ya, si tenemos algún nódulo, bueno, de 2 a 3 nódulos menores a 3 centímetros, también puede ser candidato a trasplante y si no, pues se le hace ablación. En cuanto al estadio intermedio, que sea Barcelona B, cuando ya hay múltiples nódulos, seguimos con un Child-Pugh A y B y un ECOG de 0, bueno, se prefiere hacer quimioembolización o ya empezar con terapia sistémica con quimioterapia. En un estadio avanzado, Barcelona C, cuando ya hay invasión a nivel portal, cuando ahí ya hay metástasis, pero tenemos todavía Child-Pugh A B, pero ya tenemos un ECOG de 1 a 2, pues ya es directamente a realizar quimioterapia. Y pues en un estadio terminal, Barcelona D, cuando ya tenemos aquí Child-Pugh C y el ECOG pues es mayor a 2, pues darle pues la mejor terapia de soporte, ¿vale? Vamos a tener en cuanto a en cuanto a la quimioterapia, diferentes pues medicamentos. Tenemos de primera línea el atezolizumab con bevacizumab. Primera o también primera línea puede ser sorafenib con lenvatinib. Tercera línea regorafenib con cabozinatinib. Y pues también tenemos moduladores inmunológicos en nivolumab, pembrolizumab, que también se pueden dar en este tipo de pacientes. Conforme al estadio, también lo clasifican a los resultados que pueden tener en cuanto a los pacientes con Barcelona 0 y Barcelona 0 y Barcelona A, pues vamos a tener que la mediana de sobrevida va a ser de 10 años en pacientes trasplantados y mayor a 6 años en pacientes que se les realizó alguna resección o ablación propiamente. En cuanto a los pacientes con Barcelona B, vamos a tener una sobrevida de 26 a 30 meses. En Barcelona C, si tenemos primera línea y responde adecuadamente, una mediana de 19 meses, de segunda línea de 13 a 15 meses, o sea, como un año, 3 meses, y de tercera línea, pues realmente un año de sobrevida. Y ya en etapas terminales o Barcelona C, pues mediana o sobrevida de 3 meses. Y pues en cuanto al seguimiento que tengamos que hacer, en los primeros 2 años se recomienda realizar pues tomografía o resonancia de 3 a 6 meses junto con su alfa-fetoproteína, 3 a 6 meses. Y si todo sale bien, ya se empieza a espaciar de 6 a 12 meses con su estudio de imagen y pues con la alfa-fetosérica. Ujú. Fer, Y pues, mande. ¿podemos regresar a la clasificación de Barcelona, porfa? Esto es de lo más importante que hay que tener presente. Hay una nueva actualización después de esto, en donde o principalmente el estadio B de Barcelona es el que tuvo más cambios y se hacen como tres grupos o subgrupos de Barcelona B. Siempre se había dicho que era el estadio más heterogéneo, que había diferentes opciones que pudieran ofrecerse de tratamiento. Eh, Algo que va a marcarnos mucho para ver qué es lo que podemos hacer son, sí, la función del hígado, que ya nos dijo Fer, que es lo que tenemos que tomar en cuenta: función del hígado, la funcionalidad del paciente, el tamaño del tumor. Eso, siempre acuérdense, esas tres cosas son las que tenemos que considerar para definir qué les podemos ofrecer de tratamiento a los pacientes. Y también va a ser muy importante qué recursos tenemos, ¿sí? En dónde estamos diagnosticando y en dónde vamos a tratar a los pacientes. ¿Por qué? Porque, bueno, habrá lugares donde sí en Barcelona haya la opción de darle tratamiento, de hacerle resección, aun cuando no sea un tratamiento curativo. ¿Por qué? Pues porque no estamos quitando la causa del carcinoma hepatocelular, que sería la cirrosis, ¿no? Por eso es que se considera que el mejor tratamiento es el trasplante. Sin embargo, estamos ante la realidad de que no en todos los lugares se tiene acceso al trasplante hepático, y entonces eso hace que tengamos que poder ofrecer algunas otras alternativas. Para algunos programas, si les haces alguna cirugía
hepática o en la vía biliar, eso puede hacer que sea más complicado que lo puedas llevar a trasplante después. Entonces, con esto siempre vamos a estar ahí, pues, yendo de o evaluando cuáles son las alternativas que tenemos. Por ejemplo, si a lo mejor en nuestro centro no tenemos terapia locorregional, vámonos al Barcelona B, que es donde se harían este tipo de terapias, que son quimioembolización o embolización solamente del tumor, ablación por radiofrecuencia. En esto también recordar que en lesiones que son en tumores menos de 2 centímetros, se considera curativa la ablación, ¿no? Pero tampoco está disponible en todos los lugares. Entonces, va a ser mucho de qué perfil tiene el paciente y qué tenemos por ofrecerle. Siempre quisiéramos poderle ofrecer a nuestros pacientes lo mejor, pero a veces tenemos también que situarnos en qué recursos tenemos. Y también de si vamos a tener acceso o no a trasplante. Y lo que no queremos, pues, es que encontrar a pacientes que estén en un estadio avanzado, que estén en Child C, que los pacientes ya estén todo el tiempo acostados o en silla de ruedas y que a lo mejor aquí el tamaño del tumor, si se fijan, no lo menciona, porque lo que más nos va a dar la pauta para tratarlo será la función hepática. Luego, yo no diría, no es quimioterapia, se le llama terapia sistémica. A estos pacientes no se les da quimioterapia, porque se sabe que la quimioterapia puede ser hepatotóxica y tenemos un paciente pues ya con un basal de alteración de las pruebas de función del hígado y además pueden ser mielotóxicos, ¿no? Y entonces, pero nosotros ya tenemos pacientes que tienen trombocitopenia, que pueden tener leucopenia, entonces no se ofrece terapia sistémica. Digo, quimioterapia como tal, es terapia sistémica. Y dentro de esas, el tratamiento mucho tiempo de 2007 hasta 2017, la primera línea fue sorafenib, que si se pasan ahí donde puso la doctora terapia sistémica, todavía sigue siendo de primera línea. También ahí depende mucho qué opciones tengamos de tratamiento. En nuestro centro, sorafenib va solo y es tomado. Principales efectos adversos, síndrome de mano-pie, diarrea, son de los principales. Puede haber sangrado también. Pero gracias a este estudio que nos puso la doctora Fer, donde dice hasta abajo, el InBrave, este fue el estudio más, pues el estudio pivote para poder definir que atezolizumab con bevacizumab son actualmente también terapia de primera línea. No todos los pacientes que tengan patologías autoinmunes, pacientes hipertensos tienen que estar controlados, no se recomienda en pacientes post-trasplantados este medicamento, pero tiene resultados muy buenos. Y también recientemente del otro lado está también el estudio del Himalaya, que es el de durvalumab con tremelimumab, y hay necesidad ese hasta donde no está disponible en México, los otros sí, atezolizumab sí, sorafenib sí, lenvatinib sí. Lenvatinib y sorafenib están en primera línea. Lenvatinib tuvo un estudio de no inferioridad para sorafenib y se puede utilizar. Y como tercera línea, o bueno, más bien sería segunda línea después de sorafenib, es regorafenib y cabozantinib. ¿Qué otra cosa? Pues eso, yo creo que es por ahí hay veces que van a ver también que hay oncólogos que les dan capecitabina y estas cosas. No, pues no, en realidad no está indicado. Ujú. Y ya creo que íbamos con los mensajes para llevar a casa, Fer. Muchas gracias. Doctora, usted. nada más una pregunta para aclararme la mente. Para situar a los pacientes en alguna de estas categorías de Barcelona, de las 3 variables que se consideran, tenemos que tomar en cuenta, digamos, la peor condición en cada una de las variables para clasificarlos. O sea, es decir, si tenemos un paciente que tiene un único nódulo, es Child A, pero tiene un ECOG de 3,
se va directamente a un Barcelona D. Es poco frecuente que ocurra ese escenario trágico que acabas de decir. Ah, Pero puede ser que el tumor sea pequeño, pero que la función hepática, generalmente la función hepática, cuando ya están en Child B o van teniendo 9 puntos, por ejemplo, de Child, pues generalmente el ECOG ya les empieza a empeorar, ¿no? Entonces, así como que un paciente en Child A con un tumor chiquito de menos de 3, pero que esté, o sea, que esté todo el día acostado, es poco frecuente. Pero en ese caso, pues sí, pues sí, pues se tendría que incluso, a lo mejor ahí tomado, ¿no? O sea, depende por qué no se levanta, ¿no? Está muy sarcopénico, pero si está muy sarcopénico, por lo que ya no puede ni caminar, yo no esperaría que esté en Chailá. ya, ok, pero digamos, si es por alguna otra causa que tienen comorbilidades que lo ponen en esta condición de funcionalidad tan deteriorada. Es que eh, depende qué comorbilidades. Por ejemplo, si me dices, es un paciente que tuvo un accidente automovilístico y ya no camina desde hace, no sé, 10 años, pero por lo demás, o sea, pues sí, o sea, esa es una condición que le va a comprometer el ECOG, pero no estrictamente asociado a al tumor, ¿no? Por ejemplo, o es muy poco frecuente que el ECOG les empeore si la función hepática está muy bien. ya, ¿No? O sea, ok. generalmente vemos pacientes que ya están descompensados, están en Child B, están en Child C, tienen ascitis, ¿no? Están con albúmina muy bajita, pues esos generalmente están gran parte del día acostados. Y entonces ahí el ECOG ya no es tan bueno, pero ajá, que tengan un ECOG muy malo y la función hepática perfecta es muy poco frecuente. Ahora, muy importante, para trasplante, lo que se utiliza son los criterios de Milán. Ujú. Hay otros criterios que son los de San Francisco. Pero bueno, por ejemplo, ustedes están en un centro que tiene trasplante. Entonces, si un día tienen un paciente con carcinoma hepatocelular y digan, ok, a lo mejor se beneficia del trasplante, hay que ver que esté en criterios de Milán. También hay otros criterios, o sea, hay criterios de Milán extendidos en donde, ándale, mira, estos, en donde se puede hacer como una disminución del estadio, ¿no? El famoso downstaging, y es darle terapia locorregional para que lo metas en Milán y lo puedas llevar a trasplante. La alfa-fetoproteína ahí es muy importante porque se describe que alfa-fetoproteína mayor de 1000 en pacientes que se estén evaluando para trasplante hay riesgo de recurrencia. Hay alguna otra bibliografía que dice, bueno, ok, sí, tiene 1000, pero, o sea, estás obligado, no, esa es otra utilidad de la alfa-fetoproteína en el seguimiento. Cuando les das un tratamiento, los operas, les das terapia locorregional, y ves que la alfa-fetoproteína pues disminuye y en el seguimiento a lo mejor no tienes un estudio de imagen, pero la alfa-fetoproteína se está elevando, eso te habla de que pues el tumor está activo, ¿no? Y hay que reevaluar. Pero lo que más utilizamos son los criterios de Milán, que ya nos puso aquí Fer. Acuérdense, es 1 menos de 5, 3 menos de 3. ¿Sale? Sí, obvio que no tenga invasión vascular, que no esté trombosado, que no tenga metástasis, ¿no? Para que realmente lo puedas llevar a trasplante. Si tiene invasión vascular, si tiene metástasis, no es candidato a trasplante. Entonces, 1 menos de 5, 3 menos de 3. Es, yo creo que lo más sencillo de aprenderse. Los otros criterios, hay necesidad de conocerlos, ¿no? Saber que sí existen, son un poco más, ¿cómo decirlo? Por ejemplo, aceptan tamaños de tumores un poco más grandes, ¿no? Por ejemplo, los de San Francisco, una lesión única menor de 6.5, ¿no? Entonces son un poco más laxos, por así decirlo. Los criterios de Milán son un poquito más estrictos y son los que más se utilizan. Ok, ya íbamos con los mensajes, o no sé qué sigue después de esta de criterios de trasplante, doctora Fer. Sí, bueno, ya para los mensajes para llevar a casa, pues que existe un continuo aumento en tanto la incidencia del carcinoma hepatocelular en países occidentales
Y pues nada más recalcar principales factores de riesgo: hepatitis B, C, consumo de alcohol y la esteatohepatitis no alcohólica. Y pues dentro de los programas de cribado, pues se continúan evolucionando, pero principalmente pues vamos a tener control ecográfico y la alfa-fetoproteína. En cuanto a la edificación, pues va a evaluar bueno, de dos aspectos, principalmente en tumor y pues qué tanto la cirrosis frecuentemente está asociada. En cuanto a la evaluación anatomopatológica, pues puede ayudar a diferenciar las variantes o la asociación de este hepatocarcinoma con colangiocarcinoma. Y los patrones de diseminación van a ser hematógenos y principalmente van a afectar el pulmón y los huesos. Y la cirugía, el trasplante hepático y la ablación con radiofrecuencias van a ser bueno, únicamente tratamientos curativos. Y en dado caso de la enfermedad localmente avanzada, se va a tratar con diferentes modalidades como locales, incluida embolización transarterial, quimioembolización, radioembolización y radioterapia. Y pues eso sería todo. Muy bien, no sé si alguien tenga alguna otra pregunta, duda, comentario. ¿No? Bueno, pues muy bien, Fer, muchas gracias por la clase. Creo A usted, que fue doctora. una buena revisión. Nada más acuérdense que siempre hay que poner las referencias, siempre. Y cuando ponemos una imagen, también hay que poner el título, hay que poner de qué se trata. Ok, ¿Sale? sí, doctora. Sí, Y fuera de eso, yo creo que fue una buena revisión, Fer. Muchas gracias. a usted, gracias. Pues gracias por la invitación Gracias, y gracias Ale, gracias Fer. De nada, gracias a doc. todos. Saludos, cuídense. Bye. Bye. Saludos, bye. Saludos, bye.